Hola, en este video les mostraré esta máquina para cortar el pelo de nuestros amigos peluditos, de la marca Sofari, que dice que es Professional Pet Clipper. Nos dice que tiene 12 meses de garantía y por aquí encontraremos unas cuantas especificaciones. En la parte de atrás, el modelo del producto, que debe ser el DC-38, y aquí el contenido de la caja. Sin más, vamos a proceder a abrir. Wow, viene con un estuche que es bastante grueso de plástico, el cual realmente se agradece bastante que venga. Aquí nos trae un pequeño manual de usuario y su garantía a la vez. El estuche con el que viene es de plástico grueso. Se siente al tacto que es súper grueso. Y esto va a proteger nuestra máquina. Tiene sus dos palancas para abrir. Y adentro tendremos todo el contenido. Los cepillos o los tamaños para cortar. En otra bolsita tendremos lo que es un peine, el cual servirá para quitar el pelo. También tendremos una pequeña tijera que la vamos a probar para ver si tiene el filo para cortar el pelo de nuestros perritos. También nos viene con un cepillo para limpiar la máquina, una llave para regular la potencia de la máquina, la cual probaremos más tarde, y un gotero de aceite, el cual trae muy poco aceite, pero no hay problema, se lo rellena. Al probar la tijera vemos que no tiene filo, por la cual no les recomendaría usar en nuestros caninos para que no les estemos arrancando el pelo o jalando. Y aquí tenemos las medidas con las que vamos a cortar. Aquí nos dice que este es de 9 milímetros. El material es bastante bueno. Este otro es de 3 o 1/8. Este es de 1/4. Y el último, que es de 12 milímetros. Entonces tendremos de 3, 6, 9 y 12, las cuales podremos intercambiar en nuestra máquina. Por aquí ya lo último que viene es la máquina. Al abrirlo me encontré con una pequeña sorpresa, la cual se las contaré, A ver, ¿qué pasó? que me vino con el regulador roto. Eso no me lo esperaba. Pero bueno, de todas formas, igual es algo que no es tan prescindible, igual podemos usar la máquina sin el regulador. Como pueden ver, simplemente es con girar esta pequeña parte de aquí y ya saldrán las cuchillas y también entrarán. Es un poco más incómodo, pero lo bueno es que la máquina sigue funcionando a la perfección. Su botón de encendido, nombre de la marca, aquí que nos dice con un sticker que por aquí es donde se ajustará la potencia con la llave que nos venía, la cual viene a ser esta. Ahí lo introducimos y giramos. Ahora vamos a proceder a escuchar. La máquina es lo normal, no es súper silenciosa, pero tampoco es muy bulliciosa, lo cual se agradece para no asustar a nuestros animalitos mientras les estemos cortando su pelaje. Y así es como se vería con la medida de 1/8 o 3 milímetros.
Y esta es la medida más grande de 12 milímetros. Es fácil de poner y de quitar. Ahora vamos a proceder a usarla. Aquí tenemos a mi perrita, la cual nos va a ayudar en el video. Y vamos a proceder a cortarle su pelaje, ya que está muy largo. Yo ya había usado una máquina antes con ella, y la medida que siempre usaba es la de 3 milímetros. Y ella siempre está muy tranquilita, hay que hacerles de una manera muy despacio, lento y hablándoles para que ellos no se asusten y se dejen cortar tranquilos. Este es un proceso el cual es un poco largo y moroso, pero podemos ver que la máquina está cortando bastante bien. Está haciendo muy bien su trabajo. Como pueden ver, era muy largo su pelo y en esta época de calor ella necesitaba ya urgente un corte y un baño. Ahí pueden ver cuánto pelo ya se le está quitando. La máquina funciona muy bien, no hay quejas sobre ello. Y esto es algo que hay que hacerlo con mucha calma, les recomiendo que tengan mucha paciencia. Como verán, le estoy cortando al lado contrario del pelo porque, como ya les dije, yo ya lo había cortado antes con otras máquinas y esta es la forma en la que me parece que queda mucho más uniforme y más bonito. Vamos a adelantar el video y les voy a mostrar unas fotos del resultado. Algunos centímetros más tarde. Como pueden apreciar, el corte le quedó muy bien. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Cosa hermosa. Y lo bueno es que uno puede hacerlas con calma y con mucho cariño. Espero que les haya gustado y suscríbanse al canal. Hasta la próxima.